Tal hermano y hermana en Cristo, hoy vamos a ver el capítulo 25 de Hechos de los Apóstoles. Para ello vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, vamos a leer, dice, juicio ante el gobernador Festo. 3 días después de su llegada a la provincia, Festo subió a Cesarea, Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y las autoridades de los judíos volvieron a acusar a Pablo. Insistieron y pidieron a Festo, como un favor, que lo trajeran a Jerusalén, pues ellos todavía planeaban matarlo en el camino. Festo les respondió que Pablo estaba bajo custodia en Cesarea y que él volvería muy pronto allá. Los que entre ustedes tienen más autoridad, les dijo, bajen conmigo a Cesarea, y si ese hombre hizo algo condenable, presentarán sus acusaciones. Festo no permaneció en Jerusalén más de 8 o 10 días y luego volvió a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó llamar a Pablo. Apenas se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo acosaron con numerosas y graves acusaciones, pero no podían probar lo que alegaban. Pablo se defendió diciendo, yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Entonces Festo, que quería ganarse la amistad de los judíos, preguntó a Pablo, si soy yo el que te va a juzgar, ¿quieres subir a Jerusalén? Pablo contestó, estoy ante el tribunal del César. Ahí debo ser juzgado. No he hecho ningún mal a los judíos, como tú muy bien sabes. Si he cometido algún delito que merezca la muerte, acepto morir. Pero si no he hecho nada de lo que me acusan, nadie tiene derecho a entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, después de hablar con su consejo, decidió, has apelado al César irás. Transcurridos unos días, llegaron a Cesarea el rey Agripa y su hermana Berenice, para saludar a Festo. Permanecieron allí algún tiempo y Festo expuso al rey el caso de Pablo, diciéndole, tenemos aquí a un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron quejas contra él y me pidieron que lo condenara. Yo les contesté que los romanos no acostumbran entregar a un hombre sin que haya tenido la oportunidad de defenderse de los cargos en presencia de los acusadores. Vinieron pues conmigo y sin demora me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Se presentaron los acusadores, pero no lo demandaron por ninguno de los delitos que yo sospechaba. Solo tenían contra él cuestiones referentes a sus creencias y a un cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Como yo me perdía en esos asuntos, le pregunté si querían ir a Jerusalén para juzgar allí sobre esas cosas. Pero Pablo apeló y pidió que el sumario lo hiciera el tribunal del emperador. Entonces ordené que lo mantuvieran bajo custodia hasta que pudiera enviarlo al César. Agripa le dijo, me gustaría escuchar a ese hombre. Festo le contestó, mañana lo oirás. Al día siguiente llegaron Agripa y Berenice con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por los jefes militares y las autoridades de la ciudad. Festo ordenó que atrajeran a Pablo y dijo, Rey Agripa, y todos los presentes, aquí tienen al hombre contra quien toda la comunidad de los judíos ha venido a reclamarme, tanto en Jerusalén como aquí, pidiendo a gritos que no lo dejaran con vida. Yo por mi parte me convencí de que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apelaba al emperador decidí enviárselo. Pero todavía no tengo nada seguro para escribir a nuestro soberano respecto a él, y por eso lo presento aquí ante ustedes y especialmente ante ti, Rey Agripa,
para que pueda escribir algo cuando se esclarezcan un poco más las cosas, porque me parece absurdo enviar a un detenido sin señalar los cargos en su contra. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí vemos algo rápido, ¿no? Creo que este capítulo sobre todo es más vemos como aquí es de conspiración, ¿no? Porque finalmente sigue la conspiración, el plan de matar a Pablo por parte de el Sanedrín, el sumo sacerdote, perdón, el sumo sacerdote y el consejo del Sanedrín y todo su equipo, ¿no? De los saduceos, los fariseos que estaban junto con ellos. Vemos cómo a pesar de que cambia Félix por el otro gobernador, vemos cómo aún así pues no logran, digamos, matar a Pablo. Vemos cómo a pesar de que este es un amigo de los judíos, lo llevan ante el César porque él quiere precisamente pues ayudar a los judíos, quiere que Pablo, digamos, se condene, pero ante las palabras que son dirigidas a través del Espíritu Santo a Pablo, vemos cómo no cae Pablo, digamos, en la trampa, ¿no? En lo que le quieren, en lo que ellos quieren escuchar para condenarlo. Vemos cómo Pablo inclusive menciona, ¿no? Si tengo que morir, moriré, pero siempre y cuando digamos, me comprueben que realmente he tenido una falta, ¿no? Y vemos cómo pues ellos como dicen, pues es que no podemos comprobar realmente que cometió un crimen, porque realmente no podían, es decir, eran calumnias y difamaciones contra Pablo, como un chisme, ¿no? Cuando alguien aquí en nuestra actualidad nos calumnian, hacen que nos difaman, pero a través de los chismes de algo que no es cierto, vemos cómo obviamente cuando se quiere llegar a la verdad, pues obviamente no existe esa prueba, ¿no? A uno le podrán decir es que eres esto, es que eres lo otro, o yo te vi allá o yo te vi acá. Pero si no hay una prueba contra, digamos, una prueba de que realmente lo que dicen es verdad, pues obviamente no pueden acusarte. Es como si quisieras, perdón, acusar a una persona de robo cuando no tiene nada, ¿no? O cuando más bien los policías que lo agarraron, pues no lo encontraron sin nada. Entonces, cuestiones de ese tipo, ¿no? Es decir, no hay, digámoslo así, un hecho que pueda acusar a Pablo para darle muerte. Vamos para ello a leer rápidamente el próximo capítulo para que podamos comprender un poquito de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el rey Agripa? Porque vemos aquí que el rey pues llega, le cuenta el caso el gobernador, le comenta cómo va el caso con este Pablo y el gobernador quiere escucharlo. Algo que es aquí muy interesante porque vemos cómo aquí el rey ya directamente va a escuchar a Pablo para ver si tiene culpa o no tiene culpa. Escuchemos. Capítulo 26. Pablo da testimonio ante el rey Agripa. Agripa dijo a Pablo, puedes hablar en tu defensa. Entonces Pablo extendió su mano y empezó a hablar así. Rey Agripa, me siento afortunado de poder defender hoy ante ti de todo lo que me reprochan los judíos, pues tú conoces perfectamente sus costumbres y las decisiones propias de ellos. Por eso te ruego que tengas la bondad de escucharme. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi juventud, tanto en la comunidad judía como en Jerusalén. Me han visto de tan cerca que, si quisieran, podían testificar que he vivido como un fariseo en la secta más rigurosa de nuestra religión. Y así ahora soy aquí procesado. Es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. De hecho, el culto perpetuo que nuestras 12 tribus rinden a Dios noche y día no tiene otro propósito que el de alcanzar esta promesa. Por esta esperanza, oh rey, me acusan los judíos. Pero, ¿por qué no quieren ustedes creer que Dios resucita a los muertos? Yo mismo al principio consideré que era mi deber usar todos los medios para combatir el nombre de Jesús el Nazareno. Así lo hice en Jerusalén con los poderes que me dieron los jefes de los sacerdotes. Hice encarcelar a muchos creyentes y cuando eran condenados a muerte, yo di también mi voto. Recorría las sinagogas y multiplicaba los castigos para obligarlos a renegar de su fe. Y tal era mi furor contra ellos que los perseguía hasta fuera de nuestras fronteras. Con este propósito iba a Damasco con plenos poderes y por encargo de los jefes de los sacerdotes. En el camino, oh rey, a eso del mediodía, vi una luz que venía del cielo, más resplandeciente que el sol, que nos deslumbró a mí y a los que me acompañaban. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano pataleas contra el aguijón.
Yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y ponte en pie. Me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. Yo te protegeré tanto de tu pueblo como de los paganos a quienes te envío. Tú les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Creyendo en mí, se les perdonarán los pecados y compartirán la herencia de los santos. Yo, rey Agripa, no rechacé esta visión celestial. Muy por el contrario, empecé a predicar primero a la gente de Damasco, luego en Jerusalén y en el país de los judíos, y por último en las naciones paganas, y les pedía que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, mostrando en adelante los frutos de una verdadera conversión. Por cumplir esta misión, los judíos me detuvieron en el templo y trataron de matarme, pero con la ayuda de Dios seguí dando mi testimonio a grandes y pequeños hasta el día de hoy. En ningún momento me aparto de lo que Moisés y los profetas dijeron de antemano, que el Mesías tenía que morir, que sería el primero en resucitar de entre los muertos y después anunciaría la luz tanto a su pueblo como a las demás naciones. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo exclamó con voz muy alta, Pablo, tú estás loco. Tus muchos estudios te han atormentado la mente. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Estoy diciendo cosas verdaderas con mucho sentido. El rey está bien enterado de estas cosas, por eso le hablo con tanta libertad. Estoy convencido de que no ignora nada de este asunto, pues esas cosas no han sucedido en un rincón. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que crees. Agripa le contestó, un poco más y vas a pensar que ya me has hecho cristiano. Pablo le respondió, por poco o por mucho, quería Dios que no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan, llegaran hasta donde yo he llegado a excepción de estas cadenas. En este momento el rey se levantó y con el gobernador Berenice y todos los asistentes, mientras se retiraban, conversaban entre sí y decían, este no es hombre para hacer cosas que merezcan la muerte o la cárcel. Agripa dijo a Festo, si no hubiese apelado al César, se le habría podido dejar en libertad. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí vemos, creo que esto ya es muy claro, lo hemos venido, para todos aquellos que han venido escuchando Hechos de los Apóstoles desde que empezamos con el capítulo 1, y que ahorita ya vamos en el capítulo 26, vemos cómo pues prácticamente es una narración de lo que ya hemos venido nosotros estudiando, hemos venido compartiendo, que simplemente esto se lo hace ver al rey Agripa. Y aquí algo con lo que termina muy padre y muy bonito. Fíjate cómo dice el rey Agripa, un poco más y vas a pensar que ya me has hecho cristiano. Un poco más y vas a pensar que ya me has hecho cristiano. Es decir, había en el rey Agripa que realmente escuchó, era lo que nuestro Señor quería que diera testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque todos ellos sabían, Pablo les dice, tú, rey Agripa, sabes todo esto, sabes que todo lo que te estoy contando es verdad. Y sobre todo que el testimonio que da Pablo de ser un judío perseguidor de cristianos se convierte él en un cristiano, ahora predicador de Cristo, para que se conviertan los demás a Cristo. Y pues bueno, aquí vemos cómo estaba a punto, ¿no? Como dice el rey Agripa, estuve a punto de ser cristiano. ¿Por qué? Porque la palabra mueve corazones, la palabra de Dios mueve corazones, llega a los corazones de las personas en el momento exacto. Y precisamente en este momento era en el que Pablo tenía que ir a predicar allá, no antes. Si se dan cuenta, hablábamos en uno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles, donde Pablo quería ir a predicar a un lugar, pero el Espíritu Santo no lo dejaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que mueve los lugares en los que uno va a ir y con las personas que tiene que ir. A veces uno quiere ir a un lugar con una persona, pero el Espíritu Santo dice, no, porque esa persona no me va a escuchar, no va a recibir palabra de Dios. Entonces, aquí vemos cómo tenía ya que ir con el rey Agripa,
el gobernador Festo, el gobernador Félix, para que ellos empezaran a creer en quién, en Cristo, se les empezaran a abrir los oídos espirituales y empezaran a escuchar de ese tal Jesús que da la vida eterna, ¿no? Que es en el que esperan desde Moisés, porque aquí les da un ejemplo claro, como les dice, que desde que las 12 tribus de Israel es lo que esperan y ellos precisamente están en eso siempre, ¿no? Tratando de buscar ese Mesías y esa vida eterna. Pero tristemente cuando llega el Mesías, que es nuestro Señor Jesús, pues ellos no creen en Él y lo matan. Pero bueno, siguen esperando a su Mesías, que va a ser el anticristo que pronto pues va a salir a la luz y listo. Creo que pues aquí acabamos, vamos a dejar hasta este capítulo para ver algo solamente interesante. Vemos cómo Agripa el rey dice, si no hubiese apelado al César se habría podido dejar en libertad, es decir, el rey iba a dejar en libertad, el rey Agripa iba a dejar en libertad a Pablo. Pero recordemos algo, repetimos, todo está en voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios fuera que Pablo siguiera libre para seguir con su camino, así tendría que haber sido. Y el rey pues lo iba a dejar libre, pero recordemos algo, también es voluntad de Dios que Pablo vaya al César. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla a través de Pablo, ¿no? Entonces, ya digamos, es la cruz que tiene Pablo, es lo que nuestro Señor le tiene destinado y simplemente él debe de cargar con su cruz hasta el final. Vamos a ver ya después los últimos 2 capítulos de Hechos de los Apóstoles para ver cómo va a terminar la vida de Pablo. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.